Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en este espacio, Mariana Lokovich, yo que soy Alina Larramendi, con Mariana y con Adriana Villa, nuestra compañera, somos parte del equipo curricular en Ciencias Sociales de la Dirección Provincial de Educación Primaria y estamos haciendo estas entrevistas en el marco de la preparación de un material para el trabajo en las escuelas sobre la frontera entre la sociedad indígena y la sociedad hispano-criolla en el siglo XIX. Bueno, y en el marco del desarrollo de ese tema es que preparamos algunas entrevistas con especialistas que nos van a ayudar a pensar sobre este tema y su enseñanza. Bueno, en este momento, esta vez vamos a entrevistar a Leonardo Canciani. Él es docente de historia en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e investigador del CONICET. A él le vamos a pedir que nos ayude a conocer un poco el proceso digamos, las relaciones en la frontera entre las sociedades indígenas y la sociedad hispano-criolla, sobre todo en el siglo XIX. Y también un poco las polémicas en torno de esa historia que se contó de una manera y que nuevos estudios empiezan como a revisar esa mirada. Leo, todo Hola tuyo. Lina, hola Mariana, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo es esto de los estudios tradicionales y los estudios actuales sobre la frontera de la provincia de Buenos Aires? Esta polémica o esta discusión o las distintas miradas que se están dando sobre el tema. Bueno, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta para entender la frontera es que los historiadores no estudiamos los actores de aquella época en términos de buenos y de malos, ¿sí? Fueron actores que tomaron decisiones en ese momento con sus consecuencias, las que asumieron, y que lamentablemente la historia sucedió y nosotros no la podemos cambiar. Entonces tenemos que pensar y reflexionar sobre lo que sucedió en ese entonces. Históricamente la frontera siempre fue vista como un ámbito de división, como un espacio o como una línea, más bien para ser precisos, que separaba dos sociedades y dos realidades completamente distintas. Una realidad que desde la sociedad blanca occidental se veía como atrasada, incivilizada, que no se ajustaba a lo que los tiempos históricos del momento planteaban que debía suceder, y otra sociedad completamente distinta que estaba atravesando un proceso de modernización, de expansión, de sociedades más complejas, industrialización, etcétera, etcétera. Bueno, supuestamente, históricamente se pensó que esas dos sociedades vivían en un conflicto permanente. Y lo que sabemos los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, quienes hacemos ciencias sociales, sobre todo a partir de la década del 80, cuando se produjo una importante revisión de este campo de estudios, es que la frontera no era una línea, sino que más bien era un espacio social muy complejo, y que esas dos sociedades, la sociedad indígena, la sociedad criolla, la sociedad blanca, bueno, hay distintos términos para referirse y siempre lo mejor es utilizar las comillas, no siempre pervivieron en un permanente conflicto, sino que en realidad el conflicto fue una de las tantas situaciones que afectaba la relación entre esas dos sociedades. Así como había conflicto, había negociaciones pacíficas, había intercambio, había comunicación, había convivencia, y digamos, el conflicto estaba efectivamente y muchas veces redundaba en una violencia abierta, pero el conflicto no quiere decir que solamente había conflicto. Había de todo en ese tipo de sociedades, ¿sí? Tanto paz como conflicto, como guerra y como buenas relaciones. Y por otro lado, esta mirada tradicional de la historia también siempre asoció la expansión de la frontera con un momento en particular, que fue la última gran campaña de expansión, que fue la que encabezó el por entonces ministro de Guerra Julio Argentino Roca en 1879. Poco sabemos o sabemos mucho menos de otras campañas militares que también se llevaron a cabo, como por ejemplo la de Martín Rodríguez en 1823, que fundara el Fuerte Independencia, actual
ciudad de Tandil, y unos 10 años más tarde la campaña que encabezará Rosas, perdón, entre 1833 y 1834, que si bien no da como resultado la fundación de nuevos poblados, sí lo que hace es consolidar el territorio habitado por los criollos en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que ni la campaña de Roca, ni la campaña de Martín Rodríguez, ni la campaña de Rosas fueron las únicas tres que hicieron posible la expansión de la frontera, sino que nosotros sabemos que existieron decenas y hasta centenares de campañas militares más pequeñas que hicieron posible la expansión de la frontera. Y por último, y con esto cierro, también hubo toda una serie de actores que no necesariamente eran militares. Me refiero, por ejemplo, a los hacendados, a los pobladores de la campaña bonaerense, que por sus propios medios, por su propia cuenta, avanzaron tierra adentro eh, del territorio indígena, muchas veces negociaron con los indígenas sus asentamientos y así también hicieron posible la expansión de la frontera. Este cambio de mirada que propones, ¿tiene que ver con nuevas fuentes o con nuevas preguntas a fuentes que ya eran conocidas? Bien, la realidad es que este tipo de cambios en las interpretaciones historiográficas yo considero que tienen que ver más con un cambio en la concepción de los historiadores con respecto a la relación con el pasado. Siempre aparecen documentación nueva, fuentes nuevas que los historiadores pueden encontrar un poco por suerte, un poco por el azar, un poco porque efectivamente la buscan en los archivos. Pero la realidad es que el cambio de mirada con respecto a la frontera y con respecto a las sociedades indígenas fue algo muy importante en la década de 1880, perdón, de 1980, que tiene que ver también con la salida de la última dictadura militar, con una renovación en los planteles de los docentes de las universidades, que de alguna forma hizo que el conocimiento se reconstruyera y tuviese una mirada más cercana a la realidad histórica, que nos hizo salir de ese conflicto permanente en el que la historia, la antropología y la arqueología había caído, para pasar a ver la otra cara de la relación entre las poblaciones indígenas y los criollos, que fue sobre todo el intercambio, el comercio. Eso fue el puntapié que dio paso después, más adelante, al estudio de otras formas de vinculación, de relación entre poblaciones indígenas e hispano-criollos mediadas por las relaciones pacíficas y no tanto por el conflicto. Me parece que hay otro aspecto del relato más tradicional que es la linealidad, ¿no? Como una especie de expansión lineal siempre avanzando. Bueno, la idea Ujú. de que si alguien avanza, otro retrocede, no está planteada, pero siempre como un avance que va ampliando los territorios bajo control criollo. Eso también se revisa hoy. Bueno, ese es otro elemento que se ha revisado, ¿no? Y esto que planteas tiene que ver también con lo que yo decía recientemente, que es la existencia de estas tres campañas militares que se han pensado como una expansión progresiva, ¿no? Martín Rodríguez llega hasta Tandil, incluso podemos rastrearlo un poquito más atrás, la primera línea de frontera del Virrey Vértiz en 1780, que llega hasta Chascomús, Monte, Ranchos, bueno, esos poblados al norte del río Salado. Después esta campaña de Martín Rodríguez, 1823, que lleva la frontera un poquitito más hacia el sur. Unos poquitos años antes había fundado Dolores, en 1817. Después la segunda gran campaña militar, que es la de Rosas, que supuestamente lleva la expansión de la frontera hasta Bahía Blanca y algunas zonas más hacia el oeste de los territorios que recientemente se habían fundado, pueblos en Azul, en Tapalqué, en Cruz de Guerra, en Junín. Y finalmente la última gran campaña, que sería la de Roca, que lleva la frontera hasta el Río Negro y el Río Neuquén. Bueno, lo que sabemos hoy en día es que esa expansión no fue tal, que el hecho de que Rosas, por ejemplo, haya llegado hasta el río Colorado en 1833 no quiere decir que efectivamente el territorio ocupado por los criollos llegase hasta el río Colorado. Y por otro lado, no quiere decir que esa frontera se instaló ahí y nunca más volvió hacia atrás. La frontera el espacio fronterizo era muy dinámico en lo que respecta a las expansiones y a las retracciones. Había momentos en donde los gobiernos y las sociedades criollas estaban en mejores condiciones de poder consolidar una frontera,
y otros momentos en los que no. Y eran esos momentos en donde muchas veces las poblaciones indígenas aprovechaban la situación de debilidad de las poblaciones criollas, por ejemplo, porque Argentina estaba en guerra con Brasil, entonces tenía que dejar un poco de lado sus preocupaciones en la frontera para resolver otros problemas que ellos consideraban más graves, o había conflictos entre unitarios y federales, entonces los problemas entre los criollos requerían de mayor preocupación, mayor recursos, la intervención de los ejércitos, y eso dejaba librada en la frontera el cuidado que podían llegar a hacer los vecinos, los pobladores de esa zona, y eso muchas veces llevaba a un despoblamiento de esos territorios, a malones indígenas, haciendo que el territorio de la provincia de Buenos Aires, que por ahí en un momento se había estirado demasiado, más allá de las capacidades del Estado para poder controlar, ahora se retraía y se hacía un poquitito más chiquitito de lo que había sido 10, 20 o 30 años más anterior. ¿Sí? Entonces es muy dinámico en el sentido de que hay expansión, hay estancamiento, hay retrocesos, hay nuevamente expansión, y esto no tiene que ver solo con la realidad de la frontera y con lo que sucede con las poblaciones nativas o indígenas, sino que también va a estar permeado mucho por los conflictos que atravesaban a los blancos, es decir, a la sociedad criolla. Vos hablaste de la defensa ligada a la respuesta que podían dar los vecinos. ¿Qué es esto de los vecinos dando respuesta? Bueno, retomo lo que planteabas recién, Mariana. Son estados muy débiles, ¿no? Ustedes piensen que, por ejemplo, para 1830, 1840, 1850, el ejército de Buenos Aires no supera los 6.000, 7.000 hombres. Son realmente instituciones en consolidación, en gestación, en donde no siempre el Estado tiene dinero para pagar regularmente a esa tropa, ese ejército pequeño que por momentos se puede estirar y llegar hasta 10.000 personas, no siempre está en servicio en Buenos Aires, sino más bien está en servicio en otros lugares, el estado oriental del Uruguay, el interior del país. Entonces, la cantidad de soldados que efectivamente pueden quedar al cuidado de la frontera son pocos. 1.000, 2.000, 3.000 a lo sumo como mucho. Entonces, quienes terminan supliendo esa falencia del ejército son los habitantes de la campaña, los vecinos, los hombres adultos entre 17, 18 años, 40, 50, que residen en la campaña bonaerense, que es muy probable que tengan un fusil en su casa, que es muy probable que todos tengan un caballo, que tengan el uniforme de miliciano de Guardia Nacional, y que ante alguna alarma de algún posible malón tengan que dejar a su familia, subirse al caballo, agarrar el fusil y seguir al comandante de frontera para ir a situarse a algún fortín o para tratar de repeler algún malón indígena. Eh, si bien, como decíamos hoy al comienzo, no podemos reducir la relación entre hispano-criollos o cristianos y nativos solamente al conflicto, lo cierto es que el conflicto existía y estaba. Y eran estas ocasiones en donde muchas veces, cuando el ejército, la gente que se ocupaba de guerrear en estos estados, era insuficiente o estaba eh, afectada a otro conflicto por fuera de la frontera, eran los propios vecinos de la campaña que podían ser propietarios de tierras, propietarios de ganado, entonces defendían lo suyo, defendían lo propio, defendían su familia, pero también había otros vecinos que, por ejemplo, no sé, residían en lo que hoy en día es el barrio de San José de Flores en Buenos Aires, y que en aquella época, en 1850, no era un barrio de la ciudad de Buenos Aires, era un partido y un pueblo más de la campaña bonaerense. Bueno, supongamos un zapatero de San José de Flores recibe la notificación del juez de paz de San José de Flores que hay un malón en Tandil, que tiene que subirse un caballo, acompañar al comandante y defender los territorios del sur de la provincia de Buenos Aires que se encuentran a 450 kilómetros. Bueno, ese hombre indudablemente no tendría muchas ganas de dejar a su familia, dejar sus comodidades y venir al sur de la provincia de Buenos Aires a repeler el malón. Ahora, un campesino o un arrendatario que residía en Tandil, sí, porque en definitiva lo que estaba en juego era su propiedad y era su familia. Entonces, eh, ahí tenemos también cómo la guerra o los conflictos que se daban en la frontera van a impactar de forma distinta en los habitantes de la campaña o de la frontera indígena más cercana, con aquellos que ya no sufren malones, no tienen preocupaciones
de lo que puede llegar a generar un malón. Y bueno, eso obviamente genera toda una serie de resistencias en mucha de esa población que residía en los barrios cercanos a la ciudad de Buenos Aires, que no van a querer venir a la frontera y a dejar a su familia, su trabajo, sus propiedades, con todas las consecuencias que eso podía llegar a tener. Bueno, en esta historia que es tan larga, ¿no? Este siglo Ujú. XIX con tantas idas y vueltas, vos estableces una serie de etapas o periodos, como que por supuesto no son de tal día a tal día, sino que son como un mapa del tiempo de este proceso. ¿Nos querés contar un poquito cómo caracterizas esas etapas y cuáles son? Bien, bueno, la mayor parte de esas etapas están definidas por lo que sucede en la frontera. ¿Sí? El eje de análisis es la situación de la frontera, la idea de esa definición de etapas tenía que ver con, por un lado, también tener en cuenta qué es lo que sucede en las poblaciones indígenas, las que residían tierra adentro, y también incorporar lo que sucede en la sociedad criolla y en lo que sucede a nivel más macro, más estatal. Pero siempre el eje de la clasificación era la frontera, ¿sí? Entonces, ahí yo planteé un primer momento, una primera etapa en la periodización, que es la del siglo XVIII, en la cual ahí es el momento en el cual se empiezan a dar estas mayores rispideces y situaciones de conflictividad entre indígenas y criollos. Y que esa conflictividad en parte se inicia porque se están disputando un mismo recurso. En este caso no es tanto la tierra, sino que es más el ganado vacuno y el ganado caballar. Y lo que se empieza a ver en una primera etapa, ya por 1730 aproximadamente, es que se incrementa el conflicto interétnico y que ese conflicto interétnico se va a mantener con algunas altas y bajas hasta 1780 aproximadamente, que es cuando se fundan los poblados ahí cerquita del río Salado. Y ahí se entra en un impas en donde desde 1780 aproximadamente hasta 1715, 16, se da una cierta y una relativa paz en la frontera indígena que permite una convivencia entre cristianos e indígenas. 1816. Perdón, Te salió un 1816, 1700. sí, sí, Pues si no íbamos 1780, para... 1816, sí, sí, exactamente, gracias por la Perfecto. corrección, Mariana. Ese, por ejemplo, justamente tiene que ver con el momento del estallido de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. eh, que si bien no tiene un impacto directo en la relación de cristianos o de blancos con las sociedades indígenas, en ciertos momentos sí va a afectar, ¿sí? A partir de ese momento se entra en una situación de tensión que va desde 1816, 17 y que se hace cada vez más fuerte a partir de 1820 hasta 1825, que tiene que ver, por un lado, con una serie de maniobras que se toman desde el gobierno de Buenos Aires, que busca expandir el control sobre las tierras del sur. Esto tiene una explicación, hay más, ¿no? Pero hay una explicación sencilla y es que el gobierno revolucionario pierde las tierras del Alto Perú, de la actual Bolivia, que era donde provenían la mayor parte de sus ingresos, es decir, pierde la producción de plata y ahora no le queda otra que voltear sus ojos hacia la campaña y la plata deja de ser el principal producto de exportación y ahora el cuero se convierte en el principal producto de exportación. ¿Dónde se adquiere ese cuero? En la banda oriental, en Entre Ríos, en Santa Fe y también en el sur de la campaña de Buenos Aires. Entonces empieza a haber un mayor interés por ese recurso que es el ganado. Esa expansión de la frontera o esos intentos de expansión va a tener como consecuencia la respuesta a las poblaciones nativas. De ahí que se retoma esta situación de conflictividad con las poblaciones indígenas. Eso se expresa, por ejemplo, en malones que afectan a la ciudad de Luján, a la ciudad de Salto, a esos poblados, yo que estoy acá desde Tandil, bastante cercanos a la ciudad de Buenos Aires, que van a tener consecuencias en el gobierno, que va a iniciar una serie de expediciones para tratar de reprimir esos avances indígenas al territorio que ellos consideraban era suyo. ¿Sí? Ahí se dan tres campañas militares que encabeza el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. La segunda es la que obtiene cierto éxito con la fundación de Tandil.
Pero después, a partir de 1825, se entra en una nueva instancia de cierta paz que no está dada porque desde Buenos Aires se cambia la forma de pensar con respecto a las poblaciones nativas, sino que se explica básicamente porque el Río de la Plata entra en guerra con Brasil. Y ahora el ejército que estaba destinado a combatir a las poblaciones indígenas tiene que llevarse a la banda oriental a luchar contra los brasileros. Entonces ahí se entra en una cierta instancia de paz que se va a extender aproximadamente hasta inicios de la década de 1830, cuando Rosas lleva adelante su famosa campaña del desierto. Ahí hablas vos de otra etapa. Para cuando introducís a Rosas, te referís a la frontera negociada, como algo que cambió bastante a partir del gobierno de Rosas. ¿De qué se trata eso? Exactamente. Ahí lo que hay que decir primero es que Rosas no fue el único gobernador de Buenos Aires ni la única autoridad española, argentina, a lo largo de los 300, 400 años de colonización española, que estableció buenas relaciones y pactos con las poblaciones nativas. Eso es algo que se da desde inicios de la conquista española y es algo que supo hacer muy bien Cortés con los tlaxcaltecas al momento de conquistar el Imperio Azteca. ¿Sí? Después todas las autoridades españolas en mayor o en menor grado lo implementaron, pero la particularidad que tiene el gobierno de Rosas es que él logra darle una mayor organización a esas tratativas de paz. Se lo va a conocer como negocio pacífico de indios. Rosas va a destinar una parte importante del presupuesto del Estado de Buenos Aires para comprar la paz con las poblaciones nativas. ¿Qué hace Rosas? Él divide, por ejemplo, a las poblaciones nativas en tres categorías: los indios amigos, los indios aliados y los indios enemigos. Los indios amigos son poblaciones que reciben de parte del Estado provincial, de parte del gobernador de Rosas, dinero, cargos en el ejército de Buenos Aires, reciben tabaco, reciben yerba, reciben papel, lo que se conocen como raciones, y sobre todo reciben eh, trimestralmente una cantidad importante de yeguas, que era una carne que les gustaba muchísimo a los indígenas para alimentarse. A cambio de eso, esos indios amigos lo que hacían era incorporarse al ejército de Buenos Aires para luchar con otras poblaciones indígenas más hostiles y radicarse al interior del territorio bonaerense. Es decir, vivían de la frontera hacia adentro. El hecho de que esas poblaciones indígenas fueran amigas en un momento no querían decir que lo fueran siempre, es decir, había que negociar constantemente esa buena relación y esa buena voluntad entre el gobierno y las poblaciones nativas. Los indios aliados eran grupos de indígenas que vivían afuera de la frontera, no estaban adentro del territorio de Buenos Aires, pero así todo mantenían buenas relaciones con el gobierno y, por ejemplo, se habían comprometido con Rosas a avisarle cuando los indios hostiles preparaban alguna invasión. Entonces el ejército de Buenos Aires podía prepararse para reprender esa entrada. Y los indios hostiles obviamente eran los que no habían establecido ningún tipo de pacto con el gobierno de Buenos Aires y en ciertos momentos eran hostiles y en otros momentos se quedaban tranquilos, pero no tenían buena relación con el gobierno de Buenos Aires, lo que no quería decir que no tuvieran buenas relaciones con otros gobiernos provinciales, porque estamos en una etapa en donde la Argentina como país no existe. Lo que tenemos son provincias autónomas, cada una con su gobernador, unidas muy levemente o muy tenuemente en torno a la Confederación Argentina que dirige Rosas como el gobernador más importante, pero en donde eran autónomas a la hora de tomar decisiones con las relaciones con las poblaciones indígenas. Esta etapa de frontera negociada se extiende hasta 1852, 1853, 1854. Los historiadores todavía discutimos la fecha porque el fin del rosismo en 1852 no implica necesariamente un cambio abrupto con respecto a la forma de relacionarse con las poblaciones nativas. En los primeros momentos del nuevo Estado de Buenos Aires, los gobernantes de Buenos Aires mantienen vínculos con las poblaciones nativas, sobre todo cuando están enfrentados con otros criollos, y cuando están enfrentados con Urquiza, que preside la Confederación Argentina,
Después van a intentar poner fin a ese negocio pacífico y avanzar militarmente a la frontera. 1855 es un momento de muchísimos enfrentamientos en la frontera bonaerense, de muchos malones. Es el momento en el cual antiguos indios amigos durante el rosismo pasan a ser indios enemigos u hostiles y van a ser malones en muchos puntos de la frontera bonaerense. Ahí se da cuenta el Estado bonaerense que no puede romper con los indígenas, que no puede tomar la decisión unilateral de expandir la frontera y vuelve a negociar la paz con esas poblaciones nativas. Y a partir de ese momento, en la década de 1860 y 70, entramos en una situación de uno podría decir un cierto empate, en donde ni el ejército argentino puede derrotar a los indígenas, ni los indígenas pueden mantener una situación de latente conflicto con la sociedad criolla porque han ido perdiendo fuerzas y bueno, se encuentran en una situación complicada con respecto al Estado argentino. Vos hablás entonces para esa época del fin de la frontera, Ujú, ¿no? Porque eh, nos estás hablando como de todo un espacio de donde hay unas formas de vida específicas de los territorios de frontera que en un momento termina. Ese ujú. empate se desempata. ¿Cómo es eso? Bueno, ese empate, ¿no? Que yo lo planteo como algo figurativo y simbólico, eh, tiene que ver con, por un lado, un Estado argentino que se va consolidando cada vez más. eh, Cambia la logística, cambia la comunicación, cambia la infraestructura, no aparece el telégrafo, aparece el ferrocarril. eh, Algo que no es menos importante y es que los conflictos entre los criollos empiezan a languidecer, ya no son tan importantes. Sigue habiendo revoluciones, sigue habiendo peleas entre distintos partidos políticos, pero ya no son tantas y sobre todo el ejército es cada vez más poderoso como para poder derrotar esas disidencias internas. Se han terminado los conflictos internacionales. La Argentina dejó atrás la guerra del Paraguay, en la cual estuvo envuelta durante 5 años e hizo posible, entre otras cosas, que un plan que se aprobó durante la presidencia de Mitre en 1867 de llevar la frontera indígena hasta el río Negro y hasta el río Neuquén, recién se pudo poner en práctica unos 12 años más tarde, durante la presidencia de Avellaneda y durante el Ministerio de Guerra de Julio Argentino Roca. Antes de eso, se produjo un avance muy importante que generalmente es tomado con bastante zozobra a la hora de estudiar la frontera, que es la famosa Zanja de Alsina, que fue una expansión para la provincia de Buenos Aires muy importante. Se ganaron una gran cantidad de kilómetros de tierra para el Estado bonaerense que llevó la frontera hasta Trenquelauquen, Guaminí, Puan, Carué, la vinculó con Bahía Blanca, es decir, se expandió mucho el territorio de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, y ahí lo que hace Alsina es planificar la construcción de una zanja que se construyó en parte, cuyo objetivo no era que los indígenas no pasaran esa zanja, sino que no pudiesen arrearse con tanta facilidad el ganado que había en las estancias porteñas, estancias, por otra parte, que se habían construido sobre territorios que hasta hace unas décadas atrás eran territorios indígenas y que habían sido incorporados producto de estas expansiones. El hecho de que el ejército argentino haya podido ocupar esas tierras, en donde había lagunas muy importantes y que eran un lugar de paso clave para las poblaciones nativas con los malones, hizo cada vez más dificultoso que las formas de vida de esas sociedades indígenas no pudiesen seguir reproduciéndose. Y que de alguna forma el Estado argentino y el ejército argentino entró en una ventaja comparativa con respecto a lo que sucedía antes de 1876, que hizo posible toda una política de desgaste. Algunos historiadores hablan de malones invertidos, que era el ejército argentino, pequeñas partidas del ejército argentino entrando a las tolderías indígenas ubicadas en el actual territorio de La Pampa o en el actual territorio del sur de la provincia de Córdoba, atacaban a tolderías indígenas, raptaban mujeres indígenas, ¿no? En vez de la cautiva blanca, la cautiva morena, la cautiva trigueña,
En algunos casos, bueno, daban muerte a algunos indígenas, les robaban sus ganados como una forma de debilitarlos. Hubo alrededor de unas 20 y pico o 30 expediciones de este tipo entre 1878 e inicios de 1879, y ese operativo de desgaste hizo posible después la campaña de Roca de 1879, en donde ahí sí se lleva la frontera hasta el Río Negro, hasta el río Neuquén, y se toman prisioneros a importantes caciques que eran los que encabezaban la resistencia a la ocupación de ese territorio nativo por parte de las fuerzas del ejército argentino. Ahí nosotros cerramos la historia de expansión de la frontera bonaerense, que no es el fin de la frontera, ¿no? Es decir, después esas campañas seguirán hacia la Patagonia a lo largo de la década de 1880 y de 1990, con consecuencias tan drásticas como la de la campaña de Roca y las campañas previas. Dentro de tus temas de investigación, me parece que vos haces foco en cómo fue la organización del ejército argentino, Sí. ¿sí? Y desde ahí capaz que nos podés explicar un poquito la diferencia entre los fuertes, los fortines, las comandancias, cómo esto fue modificándose a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, a lo largo del siglo XIX, lo que nosotros observamos es que hay un incremento en la cantidad de este tipo de establecimientos militares que se van fundando en el territorio bonaerense. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos como momento de inicio la fundación del Fuerte Independencia de Tandil en 1823, lo que estamos en presencia ahí es de un fuerte. Es un fuerte que tiene una forma de estrella y que tiene la capacidad de reunir en el interior de ese fuerte a unos 400, 500 soldados milicianos, es decir, reúne una cantidad muy importante de gente. Se trata de una fortaleza que tiene fosos, que tiene construcciones para que los indígenas no puedan entrar, que tiene un puente levadizo, que está construida de piedra, en este caso, bueno, por ser cerca de las sierras de Tandil, pero que en el interior tenía la comandancia del jefe militar, tenía barracas para los soldados o los milicianos, tenía lugares para guardar los caballos, podía tener una capilla en donde se celebraran las misas, en donde había un hospital militar para curar las heridas de los soldados. Es decir, son establecimientos que tienen dimensiones bastante importantes, porque bueno, tienen que alojar y cubrir las necesidades de centenares de personas. Construcciones similares, por ejemplo, así se dieron en Junín, se dieron en Azul, el 25 de mayo, el 9 de julio. Son construcciones típicas de la década de 1820, 1830, 40, 50, 60. Y lo que vemos es que esas construcciones, esos fuertes, solían a veces estar intercaladas con construcciones menores, que podrían ser cantones o fortines, en donde tenían la función o la atribución de ser más bien un lugar en donde se brindaba información a esos fuertes más grandes ante la posible entrada de algún malón indígena. Y estoy pensando, por ejemplo, en Tapalqué, estoy pensando en el Fuerte Esperanza, que lo que hoy en día es General Alvear, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Son establecimientos más pequeños, en donde hay un jefe que lo acompañan unos 20, 30, 40 soldados o milicianos y no más. Y en donde las comodidades, obviamente, son mucho más rudimentarias que las de un fuerte. A medida que entramos en la última etapa de expansión de la frontera, la década del 60, del 70, ahí lo que vemos es una mayor multiplicidad de estos establecimientos militares. Más que hablar de fuertes, hablamos de comandancias. Esas comandancias es el lugar de residencia del comandante de la frontera, pero son comandancias que uno podría decir son pueblos incipientes al interior de esa comandancia y por fuera de esa comandancia, porque también hay un hospital, se monta una iglesia, hay barracas ya no para 400 o 500 soldados, sino para reunir a lo mejor miles de soldados. En torno a esas comandancias es probable que a veces ya empiecen a trazarse la plaza principal, algunas calles. Estoy pensando, por ejemplo, en Adolfo Alsina, en Carué, en esa zona.
Pero así como tenemos estas grandes construcciones militares que pueden reunir hasta 1000 soldados, esas grandes comandancias estaban secundadas por fortines bien pequeñitos, que a lo mejor tenían lugar para 4 o 5 personas, 4 o 5 milicianos, que estaban acompañadas de un cabo, de un sargento, que ni siquiera era un oficial, y que tenían básicamente que estaban equipados con un cañón y que ese cañón no servía para derribar una entrada indígena, sino más que nada para ser utilizado para disparar, para hacer ruido, y como había otros fortines cada 5 o 10 kilómetros, los integrantes del fortín escuchaban el ruido y iban avisando a los fortines de al lado sobre la entrada de un malón indígena mediante la utilización del cañón, ¿sí? Pero la mayor parte de los efectivos del ejército, los milicianos, los guardias nacionales, estaban en esas comandancias de frontera, y había algunos poquititos en cada uno de esos fortines en donde las condiciones eran pésimas, ¿sí? Y una aclaración, no solo había hombres en esta historia de frontera, también había mujeres, había niños, muchas de ellas, de estas mujeres, acompañaban la expedición militar, el corrimiento de la frontera. Hacían de enfermeras, hacían de lavanderas, hacían de cocineras. Algunas acompañaban a sus maridos, algunas acompañaban a sus hijos. Es decir, cuando hablamos de sociedad de frontera nos estamos refiriendo también de eso, de cómo al calor de la expansión territorial, la sociedad criolla también se va corriendo, y que no es solo un mundo de hombres, sino que es un mundo de familias, integrada por mujeres, por niños y por hombres, pese a que algunos comandantes lo rechazan, porque dicen, no, esto atenta contra la disciplina, contra la moral del ejército. Otros dirán, es fundamental que el soldado esté acompañado de su familia porque si no se va, se nos deserta, ¿sí? Te voy a hacer otra pregunta porque estaba repensando todo esto que vos nos contás en relación con el relato más tradicional. Y me parece que otra cosa que le falta al relato más tradicional es tomar en cuenta estas simultades que vos marcás, que en un momento es el Estado colonial, que en otro momento se produce la Revolución de Mayo, que en otro momento hay autonomías provinciales, enfrentamientos entre unitarios y federales, guerra del Brasil, guerra del Paraguay. Hay una cantidad de cosas que parece que se quedan calladitas y quietitas esperando que las volvamos a mirar mientras miramos la frontera. Y también que nos hace como desenganchar los tiempos. En la escuela tiene mucha presencia el proceso revolucionario, ¿sí? Después se desdibuja bastante la etapa que sigue y se retoma con fuerza a fuerza el modelo agroexportador, la gran inmigración. Y nosotros estamos hablando de otro periodo, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, muy buena pregunta, Mariana. A ver, este proceso de expansión de la frontera que nosotros lo estuvimos charlando para el siglo XIX, se da simultáneamente o formando parte de dos grandes procesos históricos que cruzan el siglo XIX, no solo en la provincia de Buenos Aires, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, incluso ya a nivel mundial, porque estamos hablando de economías, si uno no puede decir afirmativamente globalizadas, sí muy conectadas entre sí. ¿Cuáles son esos dos procesos? Por un lado es la gestación y la consolidación de una economía capitalista, con lo que conlleva, ¿no? Un mayor intercambio internacional, la definición productiva de los países en relación con el comercio internacional. Y en segundo lugar, el otro proceso simultáneo que se da es el proceso de construcción de los estados nacionales tras la Revolución de Independencia. Los dos son procesos complejos, de largo aliento, que van atravesando distintas etapas. Con respecto al primer punto, que es la consolidación de una economía capitalista, ahí tenemos que hacer una clara diferenciación entre lo que son las décadas de 1820, 1830, 1840, las décadas de 1850, 1860, 1870 y lo que viene de ahí en adelante. Y acá me voy a reducir exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Con la revolución, la economía minera es desplazada por la economía pecuaria. ¿Por qué? Porque, como decía hoy,
El Río de la Plata pierde el control del Alto Perú, pierde el control de las minas de Potosí y no le queda otra que voltear sus ojos a la explotación pecuaria. Entonces, desde 1810 en adelante, el principal producto de exportación del Río de la Plata y de la provincia de Buenos Aires en particular va a ser el cuero. Lo seguirán el cebo, el tasajo, esta carne salada que se vende sobre todo en las plantaciones esclavistas, no como será más adelante, y después en todo caso podemos volver con el modelo agroexportador, que se vende carne refinada para el consumo de la población británica. Es otro tipo de mercado, otro tipo de consumo completamente distinto. Pero estamos en presencia de una economía bonaerense mucho más rudimentaria, en donde la mayor parte de la gente se dedica a las actividades pecuarias, no es tan importante todavía el cultivo, sino más que nada el ganado para extraer el cuero y para extraer la carne que se sale y se vende como tasajo. ¿Cuáles son las industrias rudimentarias incipientes más importantes en esta época? El saladero, que está instalado en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, en algunos pueblos cercanos de la ciudad capital, y que, como decía, es carne que se consume, pero que también se vende a, sobre todo, las plantaciones de esclavos de Brasil, de Cuba y de algunas otras partes más. No debemos confundir esa etapa con la etapa del modelo agroexportador, en donde ahí tenemos una Argentina ya integrada como Estado, como país, que empieza a diversificar su producción y en donde ya no vende tasajo a los esclavos porque la esclavitud ha dejado de existir. Ahora estamos en presencia de hombres libres, la esclavitud terminó a finales del siglo XIX y Argentina ha refinado el ganado vacuno, ha importado razas europeas, tanto de ovejas como de vacas, y ahora esa carne que se vende es una carne que se vende primero congelada y después enfriada a inicios del siglo XX en barcos que llegan a Europa portando frigoríficos adentro de los barcos. Eso fue posible en parte porque Buenos Aires y la Argentina había logrado expulsar a la población indígena del territorio que ocupaba. Hay más tierra, se puede reorientar la producción del ganado, aparece el alambrado que divide las propiedades, que antes no existía, lo que hace que de alguna forma las relaciones sociales de producción de tipo capitalista se consoliden. Ya no, ahora no estamos en presencia de un gaucho errante que anda a caballo por la pampa carneando vacas ajenas y viviendo de eso, sino de peones que se conchaban en las haciendas y trabajan para generar esa producción. Es decir, la situación ha cambiado, dejamos atrás esa economía rudimentaria de la década de 1820, 30, 40, 50, propia de la época del rosismo, y reemplazamos una economía en donde se exporta lana en la década del 40, del 50, del 60 y del 70, y posteriormente la carne vacuna reemplazará, perdón, a la lana, y más adelante la Argentina se encargará de exportar granos, y ahí donde aparecerá la imagen de la Argentina como granero del mundo, pero esto ya es inicios del siglo XX y nos estamos yendo mucho de la historia. ¿Sí? El segundo elemento importante que a veces queda ajeno a toda esta historia de expansión de la frontera, para no ver solo la historia de la expansión de la frontera, sino cómo está vinculada con otros episodios históricos u otros procesos históricos, es la consolidación de los estados nacionales. Nosotros no podemos decir que en 1810, con la Revolución de Mayo, y en 1816, con la Declaración de Independencia, ya estamos en presencia de un país. Lo que tenemos son proyectos de país que van a tener enormes dificultades para poder cristalizarse y consolidarse. La Argentina no tiene constitución, la Argentina no tiene un sistema presidencialista, la Argentina no tiene un parlamento. Para todo eso habrá que esperar hasta 1853. Y mientras tanto, la forma de resolver los conflictos es mediante la guerra. Y la guerra, así como destruye vidas humanas, también destruye recursos. Y lo que va a hacer sobre todo esa guerra es imposibilitar que el Estado argentino, cuando se constituye en 1853 o antes la provincia de Buenos Aires, dedique todos sus recursos a ocuparse de la expansión fronteriza y de poder ocupar esas tierras que habitaban las poblaciones nativas. Las poblaciones indígenas sabían esto, lo sabían muy bien, y
trataban de sacar provecho de estas situaciones, muchas veces aliándose con unitarios, otras veces aliándose con federales, para, bueno, ver qué tajada podían sacar de la situación, ¿sí? Entonces, estos conflictos, por ejemplo, internos, entre unitarios y federales, que no son ni más ni menos que distintos proyectos de país que luchan para sobreponerse uno sobre otro. Los conflictos internacionales que afectan a la incipiente Argentina, podemos decir, porque no se ha constituido como tal todavía. Por ejemplo, la guerra que enfrenta a la Argentina con el Imperio del Brasil en 1825 y 1828 por ver quién se queda con la banda oriental. Bueno, no se quedará con nadie. Finalmente, la banda oriental se constituirá como Estado Oriental del Uruguay independiente en 1828. Más adelante tendremos que encontrarnos con el conflicto entre la República Argentina aliada con Uruguay y con Brasil contra Paraguay, que es una guerra muy desgastante que lleva unos 5 años, que demanda una gran cantidad de recursos de la Argentina, en la cual de hecho la Argentina se endeuda internacionalmente para poder llevar adelante esa guerra. El Estado argentino deposita la mayor parte de sus recursos para esa guerra, destina la mayor parte del ejército para esa guerra, y entonces la frontera queda en un estado de segunda o tercera prioridad. Y es ahí en donde, por ejemplo, entran en juego actores locales, por ejemplo, comandantes, por ejemplo, vecinos de la frontera, que harán lo imposible para mantener pacificada ese espacio y ese territorio, para no sufrir, además del conflicto que tienen en Corrientes, en Misiones y más adelante en Paraguay, también sufrir un conflicto recurrente en la frontera bonaerense que pueda llevar, por ejemplo, a un despoblamiento de ese territorio. Entonces, digo, no podemos pensar a la expansión de la frontera bonaerense como algo completamente aislado de la situación económica nacional e internacional, pero tampoco de los conflictos políticos y militares que atraviesa este proceso de construcción de los estados nacionales. Es algo que está completamente presente y que en parte explican estos últimos por qué se demoró tanto, si lo queremos ver desde una mirada teleológica que no siempre está bien, la expansión y la ocupación de ese territorio. Podríamos hacer como una puntualización entre cómo es la propiedad entre las sociedades indígenas y sus diferencias con la propiedad privada. Bien, muy buena pregunta. A ver, acá hay que hacer una aclaración con respecto al tipo de sociedades indígenas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el territorio pampeano, la Patagonia, de, por ejemplo, el tipo de sociedades indígenas que hay en el noroeste argentino o que hay en otras zonas de América Latina. Pienso, por ejemplo, en Bolivia, en Perú. En las primeras, en las sociedades indígenas que habitaron esta región, nosotros no estamos en presencia de poblaciones eh, que sean del todo sedentarias. Son poblaciones que más bien juegan o están en un ida y vuelta constante entre estar un tiempo determinado en un territorio, practicar la ganadería, practicar la agricultura por momentos, pero que no necesariamente se mantienen durante décadas o siglos en un mismo lugar. Transitan el territorio, ¿sí? Se van moviendo. El tipo de, por ejemplo, sociedades indígenas que nosotros tenemos en el noroeste de la Argentina, que se incorporaron rápidamente al dominio español, o poblaciones indígenas de Bolivia, de la zona sobre todo de la sierra, de Bolivia y del Perú, ahí estamos en presencia de comunidades indígenas. Una vez se usa el concepto de comunidades como una forma de sinónimo para referenciarse a los indígenas, y no todos los indígenas vivían en comunidades. Por ejemplo, en estas zonas que digo, Bolivia, Perú, hay una forma de vida comunitaria en donde la comunidad indígena es propietaria de la tierra, porque la tierra es un bien escaso. Entonces es la comunidad la que administra cómo se trabaja al interior de esa comunidad esa tierra. Y en donde cada familia trabaja para sí, pero trabaja para la familia de al lado. Es decir, hay un espíritu de reciprocidad muy fuerte. En las tierras de la Pampa y la Patagonia, donde casualmente no
donde abunda la tierra, que no hay problema de tierras, no necesariamente hay que quedarse siempre en un mismo lugar. Se puede ir circulando por el territorio de acuerdo a las necesidades y a las demandas de esa población nativa o de esas familias o esas tribus que están instaladas en el territorio. Pero lo que sí está claro, y eso se puede agregar, es que tanto las tierras de las comunidades indígenas de estos lugares que yo les mencionaba anteriormente, como los asentamientos indígenas que podían ser más o menos móviles en la Pampa y en la Patagonia, tienen una forma de organización de la tierra completamente distinta a la de los criollos, los cristianos, los blancos. Bueno, hay distintas categorías para definir a esa población. Después podemos charlar con respecto a eso. En donde prima la propiedad privada, sea de un hacendado, sea de un estanciero, sea de un poblador que no es propietario, pero al menos arrienda la tierra o que la ocupa de hecho y que en algún momento insistirá el Estado para que se la reconociese como tal. Lo que tenemos en el caso de la sociedad occidental es propietarios individuales o propietarios familiares que en todo caso querrán expandir la tierra que controlan o cuidar la que tienen y que no producen tanto para la autosubsistencia como producen las comunidades indígenas, sino más bien su producción está volcada al comercio, a obtener ganancias de esa producción. Ahí hay una diferencia muy clara entre lo que sería una forma de propiedad individual de la tierra propia del capitalismo y del liberalismo a una propiedad más de tipo comunal de estas comunidades indígenas que, insisto, no son tan recurrentes en la Pampa y en la Patagonia como lo son, por ejemplo, en el noroeste argentino y en otras zonas de América Latina. Bueno, y esta cuestión que recién como asomaba, la cuestión de las categorías, porque uno se siente medio incómodo diciendo blanco, que soy racista, diciendo indio, si indio tiene una connotación negativa, ¿no? ¿De dónde las tomo? ¿Por qué a veces están entre comillas? O a veces o se evitan, o en la escuela como que se trata de no decir indio porque conlleva una cosa peyorativa, pero que tampoco se explica que es por eso, sino no se dice indio, ¿no? ¿Cómo es este tema de las categorías? Bueno, es un tema complejo, ¿no? A ver, nosotros los historiadores generalmente nos tendemos a amparar en torno al paraguas de lo dice la fuente, ¿no? O la categoría que se utilizaba en la época. Y en ese caso recurrimos a las comillas para utilizar conceptos que la sociedad en general o por sentido común pueden ser vistas como algo discriminatorio o peyorativo, ¿no? La categoría indio nace fruto de la colonización española allá por el 1500 y es un término que escogieron utilizar los españoles para decir esta es la población que habita las Indias, porque los españoles buscaban las Indias orientales, querían llegar a China, querían llegar a Japón. Pasaron algunas décadas hasta que se dieron cuenta que no habían llegado a las Indias orientales, sino que estaban en otro territorio distinto, nuevo para ellos, que era el continente americano. Pero así todos siguieron refiriéndose a ese espacio como las Indias, ahora occidentales. Entonces, toda población que residiese en esas Indias occidentales que no fuese blanca, que no fuese de los españoles, y el término blanco era fundamental en la época colonial porque el color de piel definía el lugar que uno tenía en la sociedad. Era una sociedad de castas, no una sociedad de clases como la nuestra que la define el ingreso económico familiar. En esa época, el lugar que una persona, una familia ocupaba en la sociedad lo definía el color de piel y el origen étnico. Si uno era un indígena, pagaba tributo, tenía que someterse a la mita, no podía portar armas, no podía andar a caballo, no podía ordenarse sacerdote, no podía integrarse al ejército, no podía ser funcionario, mientras que los blancos sí, fuesen españoles o criollos. Y durante todo el siglo XIX, esas diferencias coloniales de castas, si bien en teoría se rompen con la revolución, porque a partir de 1810, insisto, en teoría somos todos iguales ante la ley, en la práctica no vamos a ser todos iguales ante la ley. Y lo que vamos a tener es cómo esas diferencias coloniales perviven. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para muchos políticos del siglo XIX de la Argentina, esas poblaciones nativas seguirán siendo llamadas indios, al igual que
lo hacían los españoles. Y lo que está claro es que los españoles le habían dado un sentido homogéneo a toda una población que no lo era. O eran aztecas, o eran mexicas, o eran incas, o eran tlaxcaltecas, o eran aymaras, o eran quechuas. Es decir, había distintos tipos de identificación que ni siquiera muchas veces los historiadores tenemos en claro, porque solemos definir a esas poblaciones indígenas o como pampas, o como serranos, o como ranqueles, o como tehuelches, o como mapuches, pero no sabemos si ellos se definen a sí mismos de esa forma. Son características culturales que los historiadores, arqueólogos, antropólogos construimos en base a el análisis de las fuentes históricas. Lo que hay que decir es que un historiador o un antropólogo o un arqueólogo desde la actualidad no utiliza esas categorías, por ejemplo, de indio, con un sentido discriminatorio. O por ejemplo, cuando se utiliza el concepto de indio amigo, que era algo que yo hacía mención hoy, bueno, lo menciono porque la fuente así lo clasifica, porque los burócratas de la época o los agentes de Estado, o sea, trabajamos con fuentes que provienen del Estado. No son registros que los propios indígenas nos dejaron sobre ellos, son registros que el mismo Estado, los criollos, elaboran sobre una sociedad que muchas veces no alcanzan a entender. Entonces tienden a categorizarlas con formas que los propios indígenas no se sienten identificados como tales. Sí es cierto que durante gran parte del siglo XIX pervivió una mirada que desde nuestros ojos actuales sería discriminatoria, en donde se consideraba a lo indígena como algo atrasado. Se identificaba al indígena o indio, era lo mejor que se le podía llegar a decir. Se los tildaba de bárbaros, de atrasados, es decir, había distintas categorías mucho más fuertes incluso que la Salvajes. de indio, salvajes, ¿no? Y hay destacados pensadores de la Argentina que se referían en esos términos a la población nativa. Pero insisto, es algo propio de la época, que así como está en la Argentina, está en otros países de América Latina y que también está en Europa. Es una concepción cultural de ese entonces que tendía a ver a todo aquello que no fuese blanco, europeo y occidental como algo inferior a eso. Y de alguna forma esa característica de inferioridad que se atribuía a las poblaciones indígenas justificaba la expansión territorial, el sometimiento, el exterminio, la anexión de los territorios. Entonces, nosotros los historiadores hoy en día cuando utilizamos, por ejemplo, la categoría de indio, yo particularmente no la uso mucho, prefiero hablar de indígena, me parece que es más adecuada para referirse a la población nativa de un lugar, originaria de un lugar. Hablar de pueblo originario creo que es una decisión política reivindicatoria útil, pero que por otro lado, hablar de pueblo originario también tiene la contradicción de que no necesariamente las poblaciones indígenas que habitaron, supongamos, el oeste de la provincia de Buenos Aires a finales del siglo XIX no siempre estuvieron ahí. De hecho, los historiadores y los antropólogos han hablado ya por la década de 1990 del proceso de araucanización de las pampas, que son nativos indígenas del otro lado de la cordillera, que no les podemos decir chilenos porque Chile no existía como Estado nacional y no ocupaba efectivamente ese territorio, sino que son araucanos que vivían del otro lado de la cordillera, que por otro lado no era un ámbito de separación la cordillera de los Andes, sino un espacio de confluencia entre de los Andes para allá y de los Andes para acá, que se expanden cultural y territorialmente hacia el norte de la Pampa, parte de la Patagonia, y que dan como una cierta homogeneización cultural a esa zona que desde hoy en día, por ejemplo, pasa a denominarse como un territorio mapuche. Y bueno, ahí hay ciertos límites para eso. Entonces, esos araucanos que se instalan en Salinas Grandes en la década del 40, 50, 60 del siglo XIX no son originarios de ahí, son originarios de otra parte. Por eso digo que también estos conceptos que, insisto, sirven a la hora de reivindicarlos históricamente, también tienen sus problemas y sus falencias. Yo creo que todavía no existe un concepto indicado para poder referirse a la población indígena y lo que adecuado sería, que implicaría un gran trabajo de investigación, que no sé si todos estamos en condiciones de hacerlo, que es conocer cómo esas poblaciones nativas se identificaban a sí mismas y denominarlas de esa forma, aunque implica un trabajo y una complejidad que, insisto, no estamos en condiciones de llevar a cabo.
En lo que respecta a las categorías que utilizamos para referirnos a la población criolla, uno podría decir desde 1880 en adelante, 70, bueno, argentinos. Y metemos ahí dentro de esa bolsa de los argentinos, metemos a todos. Ahora el tema es el siguiente. ¿Cómo nos referimos a la población que vivía en 1820, 1830 en el actual territorio argentino, cuando la Argentina como país no existía? Entonces, ¿cómo los identificamos? Como rioplatenses. Y el que vive en Corrientes o el que vive en La Rioja, ¿cómo se identifica? No, no sé si se va a identificar mucho como un rioplatense. Ahí tenemos un problema. Bueno, busquemos otra categoría. Hablamos de cristianos como para diferenciarlos de la población nativa indígena que no creían al mismo Dios que creen los creyentes católicos actuales. Bueno, pero no todos creían en el Dios, no todos eran cristianos, incluso había indígenas que se habían convertido al catolicismo. Bueno, entonces busquemos otra categoría, hablamos de criollos. Bueno, sí, descendientes de españoles que residen en el territorio rioplatense, argentino, bonaerense. Está bien, pero también hay inmigrantes irlandeses, escoceses, italianos que van a empezar a llegar al Río de la Plata y que no son criollos, son inmigrantes, son europeos. Entonces digo, hay toda una serie de conceptos que solemos utilizar y que generalmente lo hacemos entre comillas, porque ninguno nos cuadra y nos resuelve la ecuación. Todavía seguimos buscando categorías que sean un poco menos abarcativas, más precisas, pero eso muchas veces puede llevar a que el sentido común y a la educación de los niños no contribuya demasiado. ¿No hay fuentes del lado indígena? ¿Solo escriben los criollos, blancos, cristianos o como querramos llamar? Bueno, en realidad sí hay fuentes. Eh, Generalmente las fuentes a las que tenemos acceso los historiadores están en los archivos, archivos provinciales, archivos nacionales, como por ejemplo la AGN, el Servicio Histórico del Ejército, Museo Roca. Digamos, hay varios archivos nacionales. El más importante es el Archivo General de la Nación que está en la Ciudad de Buenos Aires. Y uno puede encontrar ahí comunicaciones de parte de, sobre todo, caciques indígenas o jefes tribales que envían cartas a los comandantes de la frontera o a las autoridades bonaerenses, a las autoridades nacionales. El tema es que generalmente esas comunicaciones están mediadas por un escriba o un escritor que es un criollo. Es una especie de secretario que tiene el cacique, que es el que redacta la comunicación y que de alguna forma lo que hace es intermediar entre la palabra del cacique y cómo lo puede recepcionar una autoridad. Em, Han aparecido últimamente, hoy cuando preguntabas esto de nuevas fuentes que pueden llegar a surgir, de vez en cuando aparecen algunas cartas que se supone que están escritas de puño y letra por el cacique. De hecho, hace poquito tiempo se ha tratado esta cuestión para el siglo XVIII, para mediados del siglo XVIII. Un historiador, Nahuel Basallo, dice haber encontrado una carta de puño y letra escrita por un cacique de La Pampa de esa época. Pero lo cierto es que generalmente las cartas siempre están escritas por los caciques, por los escribas de los caciques, que son los que intermedian la comunicación, aunque lo que nos permite de alguna forma, más allá de que la escriba un blanco, un criollo, que vive con el cacique indígena, es conocer un poquito más sobre la realidad de esa sociedad y cuáles son sus demandas, cuáles son sus pedidos. Otras veces aparecen comunicaciones de jefes de frontera que reciben una comitiva indígena y que le dicen al presidente o al gobernador, vino el cacique tal o vino un emisario del cacique tal a pedirme tal y tal cosa y que quiere sellar la paz. En fin, ahí ya tenemos una comunicación mediada por un comandante de frontera que incluso puede tener intereses en establecer una vinculación de paz o mantener una situación de conflictividad para justificar su lugar ahí en la frontera. O sea, es un hombre que está a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que tiene la posibilidad o el rol de hacer la guerra o de mantener la paz y presentarse como un hombre necesario en esa relación. Entonces muchas veces se terminan tergiversando situaciones
para justificar su rol de mediador en la frontera. Ahí hay un elemento clave, esto lo han estudiado historiadores como Silvia Rato, antropólogas como Ingrid de Jong, que hablan de los mediadores, que son esos personajes que están entre el mundo indígena y el mundo criollo y que tienen la misión de conectar o de vincular dos sociedades distintas que muchas veces conviven dentro de una sociedad original que es la sociedad de frontera.